En Telematutino 11 hoy nos sentimos muy honrados y complacidos de recibir a una profesional de la calidad de la licenciada Jacqueline Mora, economista, con una gran trayectoria, ha trabajado con organismos internacionales como el Banco Mundial, por poner un caso, pero aquí ha sido asesora de importantes empresas a través de su empresa analítica. También actualmente es viceministra técnica del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Anteriormente también trabajó en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y es un lujo tener a esta mujer esta mañana aquí, porque con ella se puede hablar tranquilamente de economía con la confianza de que estamos hablando con una persona que sabe lo que dice y lo que hace. Bienvenida, tocaya, al programa. Un gusto de que esté con nosotros esta mañana. Jacqueline, gracias por tu bondad al definirme. Bueno, Jacqueline, es indudable que uno de los temas que está pendiente, ya planteado en el país, y se sabía de que el año iba a estar dividido en dos. El primer semestre el tema electoral y el segundo semestre pues abordar el tema de las reformas y especialmente de la fiscal, que es un tema pendiente desde gobiernos pasados y economistas como tú y como otros que entienden que es una necesidad de que el país se aboque a una reforma, y vamos a creerle a los economistas de que será bueno para el país que ello se haga. El presidente fue abordado en el día de ayer y dijo que no podía dar detalles porque decir un pedacito y no ver el contexto pueda generar mucha confusión. Pero ¿qué se puede esperar de una reforma fiscal en una economía como la nuestra, que venimos del COVID, de una recuperación, de un mundo que está un poco convulso, con guerra, con retos? ¿Qué se puede esperar en el contexto de la economía dominicana con una reforma fiscal? Mira, yo creo que es bueno mirar hacia atrás para poder un poquito también mirar hacia adelante. Claro. Si tú te pones a ver, cada 6 o 8 años nosotros tenemos esta conversación, ¿verdad? Sí. Recuerdo, y siempre a raíz de choques. Las economías en términos generales, igual que los seres humanos, no tenemos una vida tan estable, ¿verdad? Sino que hay choques que van y vienen, y esos choques implican cambios y ajustes. Y nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, que luego de esa crisis financiera inmensa, recordamos que en el año 2004 viene esta reforma, y vamos a llamarle reforma porque la gente le pone muchos nombres, ¿verdad? Porque una reforma, en resumen, implica un cambio estructural en tu conducta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cambio estructural en tu conducta. Y en muchos tipos de conducta, y también los objetivos de la reforma son poner en orden los precios para que tus ventajas salgan a relucir. Te voy a poner un ejemplo. Nosotras, y a mí me gusta poner la cosa con un ejemplo muy simple. En nosotras las mujeres, ¿verdad? Cuando nosotras decimos, mira, me voy a hacer un cambio de imagen, ese cambio tiene que venir que resalte tus temas positivos, ¿verdad? Si no hace eso, pues simplemente te cambiaste el pelo. La gente te va a decir, ay, te cortaste el pelo, pero no te va a decir más nada. Si te lo hace de acuerdo a tu cara, la gente te va a decir, tú tienes algo diferente, pero yo no decirte qué. Lo mismo pasa con todo tipo de reformas. Las reformas, en el fondo, son intentos de adaptar una economía para que pueda crecer más, ser más inclusiva, dar más oportunidades, si no, no tienen sentido. La gran macro reforma nuestra fue a inicios de los 90, ¿verdad? Sí, pero el reto es que se logre eso. El reto es que se logre eso. Que se logre ese crecimiento y que sea más o menos equitativa, porque nadie quiere que graben su sector, nadie quiere pagar más, pero alguien tiene que pagar. Sí, esa es de la realidad. En el contexto de cómo se ha manejado la economía dominicana y los poderes fácticos, ¿tú crees que se pueda lograr una reforma justa? Mira, la reforma justa para mí no existe. No existe. Pero siempre va a haber alguien que... Claro. Mira, por ejemplo, tú tenías en el año, salimos de una crisis financiera, había que hacer una reforma, porque la economía estaba en el suelo, la economía era más pequeña, teníamos que redistribuir la riqueza, ¿verdad? Porque el rol de los impuestos es eso, ¿verdad? El rol de los impuestos es redistribuir la riqueza al final del día, ¿verdad? Sacar dinero de un lado para ponerlo en otro lugar que haga que la economía sea más equitativa y que crezca mejor, ¿verdad? Y quites riesgo.
Entonces, ahí hicimos una. Recordemos que se aumentó el impuesto sobre la renta a 30% y después se fue bajando, etcétera. Luego del año 2012 hay este déficit fiscal inmenso, se requiere un 4% del PIB en educación, viene una nueva reforma y ahí se hace otra reforma y aumentamos tasa y le ponemos ITEVI a cosas que no lo tenían, etcétera. Y aumentamos los selectivos, tal. Y 8 años después, en el año 2020, cuando se aclamaba otra reforma, ¿verdad? Y entonces tú te pones a pensar, wow, pero cada 8 años, cada 6, 7. Porque dicen que eran parches y que ahora es una reforma. Exacto. Entonces, la reforma, como bien ha dicho el presidente, implica ajustes o cambios, muchas veces son nuevas figuras impositivas o cambio a cosas que se crearon en un momento que ya surgieron su efecto y no tienen por qué seguir, pero también, como él bien lo dice, también implica ver el gasto. Hay personas que dicen, bueno, pero es que nosotros queremos un gasto de este tipo, pero tenemos un ingreso de este otro. También hay que pensar, no solamente el gasto que queremos, ¿cuál es el gasto que no queremos? Parte de una reforma no es ver nada más el gasto que queremos, tenemos que ver el gasto que no queremos. ¿Y se puede hacer una reforma pagando menos? ¿O no pagando, o pagando igual, pero distribuido de una forma diferente? Mira, yo creo que lo que se quiere es un cambio en la distribución, pero con más ingresos. Pero bajando la tasa se puede, bajando algunas tasas como mira, han dicho. tú sabes que es posible. Ahí, cuando uno va a los salones de economía y lo educan, y es porque la práctica lo ha dicho, hay tasas que hacen que haya más evasión. Hay tasas que hacen que haya más evasión. O sea, hay sistemas tributarios en los cuales el que pagaba antes puede pagar un poquito menos y el próximo quiere hasta pagar con tal de no vivir en la zozobra de que la DGI algún día lo va a agarrar. Entonces, definitivamente hay modelos en los cuales tú puedes bajar la tasa y tener recaudaciones mayores si tú logras bajar la evasión. Ese es el gran dilema de los países como los nuestros. ¿Verdad que sí? El tema de la evasión. Y por eso tiene que ser un tema de ingresos y gastos. ¿Cuál es ese gasto que no queremos? Vemos que hay gastos que han aumentado significativamente después de otra crisis, ¿verdad? Porque todo viene después de una crisis. ¿Cuál fue? El COVID. Y el COVID, el impacto más fuerte fue la deuda gubernamental. Sí. Tuvimos que endeudarnos, porque no somos Estados Unidos, no somos muchísimos países, tuvimos que endeudarnos fuertemente para cubrir una población que necesitaba. Porque cayeron todos los ingresos. Entonces eso te genera intereses. Y esos intereses que hacen, si tú sigues con el mismo ingreso, a alguien tú le tienes que quitar. No le puedes quitar educación y para pagarme intereses, entonces tú no haces infraestructura. ¿Cuál es el problema de no hacer la infraestructura, Jacqueline? Que entonces, si hay un lugar donde yo puedo poner un hotel, pero no hay una carretera para llegar, pero no hay un aeropuerto, pero yo no puedo llevarme a los empleados para allá porque allá ni siquiera hay vida. No, la infraestructura hospital pública es necesaria antes de la infraestructura privada. Y yo creo que todas las reformas en el fondo han buscado la manera de poder incrementar la inversión. Pero tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo y estaba pendiente el tema fiscal y los gobiernos le salían corriendo por las presiones de los empresarios y porque eso iba a tener un costo político. ¿Tú crees que ahora es el momento de hacerlo sí o sí? Porque el COVID, con ese tremendo endeudamiento más lo que teníamos antes, ya nos deja en una situación delicada. Mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo no tomó en cuenta que iba a haber un COVID. Exacto, por ejemplo, pero desde ahí estaba planteado. Claro, por eso te digo, o sea, tú hiciste una estrategia donde tú no asumiste un COVID, con lo cual tú tienes que ir a revisitar tu estrategia. Y lo segundo, yo creo que fue una estrategia muy bien orquestada y pero al mismo tiempo bastante optimista, ¿verdad? Y yo creo que no vamos a poder llegar a lo que dice la estrategia de la manera que lo dice la estrategia, pero el objetivo es acercarnos. Porque sí vimos que era una estrategia sumamente optimista, o sea, llegar sin tropiezo, pero no contempló. Sí. Mira, Jacqueline, la mejor reforma económica es el crecimiento. Claro. ¿Verdad? Porque el gasto no crece de la misma manera que crece la economía. ¿Verdad? Si tú logras una economía que crezca mucho, tus ingresos van a ir más rápido que tu gasto, que es lo que tú quieres. Pero definitivamente sí, hay espacio para todo eso que tú dices, hay espacio para tasas que se pueden reducir, definitivamente, y espacio entonces en otras tasas que tú vas a poder aumentar. Reducción de la informalidad, yo creo que ese es el gran reto. Algunas exenciones que hay que visitar, otras exenciones, mira, hoy en día la calle está llena de vehículos, ¿verdad? Pareciera que el combustible está barato, ¿verdad? Porque si no, no estuviese tan llena.
Pero ahorita, al inicio del programa, tú hablabas algo muy importante. Tú decías, la vaguada, los invernales, todo eso es muchísimo dinero. Meterte debajo de la tierra, es como tú decir, voy a remodelar mi casa, voy a remodelarla, pero tengo que hacerle un cambio a la estructura de tu casa. Eso muchas veces es más caro que hacer la casa de nuevo, ¿verdad? Tú has oído eso de que a veces es más caro. Ese tema que tú dijiste tan pequeño en los invernales, así hay muchos en el país entero, comenzando con el tema del agua. Las inversiones que son necesarias para el tema del agua en zonas que son críticas. Entonces, yo creo que todos estamos claros, como tú bien dices, de que algo tenemos que hacer y que algo vamos a tener que hacer dentro de 6 años más, dentro de 8 años más. Pero es inminente que sea ahora, Jacqueline. En este segundo semestre del 2024, ¿tú piensas que es el momento ideal y que no se puede postergar? Mira, siempre se puede postergar, siempre. Yo creo que ahora es importante para el presidente, de hecho, que en su programa de gobierno afectado por el COVID puso esto sobre la mesa. Y yo creo que es importante dar un paso en este momento, dar un paso. Lo ideal es tú hacerlo, lo ideal era hacerlo como él lo quería hacer, lo ideal era hacerlo cuando tú arrancas una gestión. Entonces cualquiera dice, bueno, pero entonces mejor que se lo deje al próximo. Exactamente. Para que arranque su gestión. Pero yo creo que eso era un tema pendiente y algo que tenemos que abordar, pero sobre todo, ¿tú sabes por qué? Porque ahora mismo nosotros somos una economía sexy para el mundo entero. ¿Una economía? Sexy. Sexy. Epa. Sí, si tú lo ves, somos una economía. Nosotros estamos, cuando los riesgos están aumentando en todo el mundo, nuestra tasa de riesgo está bajando. Es decir, como que gustamos. Estamos como de moda. Estamos como de moda. Estamos como de moda, pero para mantener eso, una de las cosas que nosotros yo creo que daríamos un golpe de gracia es ser capaces de en esta coyuntura hacer algo y dar un mensaje a los organismos internacionales. Entonces yo creo que definitivamente algo hay que hacer. Quizá no del tamaño que quisiéramos hacerlo, porque estamos en un entorno convulso internacionalmente. Mira toda esta guerra, mira el tema haitiano, Estados Unidos se está desacelerando, pero definitivamente yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jacqueline, con tu permiso y el de los amables televidentes, y en breve retornamos porque ahora vamos a entrar al tema, bueno, el tema del turismo, que es tan importante y que necesitamos saber cómo vamos y para dónde vamos también. Continuamos en Telematutino 11 conversando con la licenciada Jacqueline Mora, economista, viceministra técnica del Ministerio de Turismo. Cuando nosotros vimos que David Collado conquistó a Jacqueline Mora para que le asistiera en el ayuntamiento cuando era alcalde, y luego que la conquistara para que fuera viceministra técnica del Ministerio de Turismo, en el 2020, en un año que nadie quería estar en ningún lado, y porque los retos eran enormes, y sobre todo en un sector como el turismo, donde se cifran todas las esperanzas, pero que caímos estrepitosamente porque todo se cerró, el mundo se cerró, y dónde estaban los turistas, y dónde estaban los hoteles cerrados. Bueno, todos recordamos lo que pasó porque hace apenas 4 años de eso. Y sin embargo asumiste el reto, Jacqueline, y luego te preguntaron, obviamente hemos tenido un éxito impresionante en ese sector, que cómo lo hiciste, es decir, entrarle a eso, y tú hablaste de cuáles fueron tus estrategias, de que te dieron, sí, el apoyo para hacer esas muchas veces arriesgadas innovaciones en el ministerio y de cómo abordar y cómo atraer el turista, cómo tú has monitoreado todo eso, haciendo encuestas al sector, a los visitantes, etcétera. Y hemos visto los resultados. Hace apenas unos días, el ministro de Turismo dijo que nos encaminábamos en este año 2024 hacia los 11 millones de turistas, y ahí dio datos del comportamiento en los primeros 4 meses del año. Entonces, Jacqueline, ¿en qué punto estamos y qué se está haciendo? Porque no es solamente que, bueno, despegamos y ha crecido con relación al 2019, creo que un 24% adicional. Así mismo. Entonces, la meta es no solamente que se mantenga, sino seguir creciendo. Entonces, sí. ¿Cómo vamos a lograr eso? Mira, ¿o cómo se está logrando? Porque los números dicen que se está logrando. Sí. Mira, la verdad es que nosotros tenemos un buen destino turístico y eso fue crucial y fundamental. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tuve un Colombia que crece hoy en turismo, sin embargo, ahora es que estos destinos están haciendo su destino. Nosotros somos un destino multidestino, ¿verdad?
y teníamos algo que ofrecer. Lo segundo, como tú bien dices, tú hablabas que estaba en el ayuntamiento. Yo creo que parte de las ventajas del ministro Collado es que el equipo ya venía de una gestión pública. Entonces no había que llegar nuevos a una gestión pública y además de eso tener que hacer un proceso de recuperación, ¿verdad? Y eso que se aprendió de aquel lado, pues se trajo de este, ¿ok? Como tú bien dices, la estrategia ahí era en inicio recuperar lo que se tenía antes, ¿verdad? Porque hay tres elementos que nosotros necesitamos como destino. Uno es recuperar lo que tú tenías antes. Claro. Otro es posicionarte para crecer, pero el tercero, que es el más duro y creo que es una etapa que viene ahora, es rediseñar el destino para lo que quieren los nuevos turistas. Yo creo que el reto radica ahí. Por eso tú estudias tanto y haces preguntas y encuestas y qué es lo que quieren, quiénes son los que vienen, qué edades tienen, dónde visitan. ¿Cuáles son mis destinos competencia? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo esos destinos? ¿Qué está buscando el turista? ¿Qué es lo nuevo que está buscando el turista? Porque tengo que rediseñar eso. Por ejemplo, todos los temas de sostenibilidad, Jacqueline, ¿verdad? Tenemos que hacer ya un destino que sea mucho más sostenible. Ahí se arrancó ya un proyecto con el BID de recuperación de playas. Nos han costado estos 50 años de turismo, nos han costado en términos de recursos naturales. Claro, sí. Lanzar nuevos destinos. Nosotros estamos ubicados y tenemos naturalmente una ventaja competitiva que nosotros somos turismo. Pero tenemos tantas zonas sin desarrollar, un Pedernales, un Miche, un Cabrera, un Montecristi. Nosotros tenemos tanto potencial para seguir creciendo. Y yo creo que el próximo paso es justo como sacarle ventaja a estos nuevos destinos y para eso entonces atraer inversión. No existe turismo sin inversión. El turista no viene con una sombrilla que quedarse 10 días debajo de esa sombrilla. O sea, tú necesitas inversión. El turista antes venía a tomar sol y a solearse, a quedarse en un hotel. Sí, un todo incluido. Ahora el turista va a su todo incluido, ¿eh? Pero hace excursiones y quiere conocer. ¿Tú sabes por qué nosotros nos salvamos en la pandemia? La gente fue por el todo incluido. ¿Tú ibas a ir a Francia a encerrarte en un hotel? Jamás. ¿Tú ibas a ir a China a encerrarte en un hotel? Jamás. ¿Tú ibas a venir a República Dominicana a entrar en un hotel? Sí, porque dentro del hotel yo tenía comida, bebida, música, playa. Piscina. La piscina. Entonces, nos salvó. Pero como tú bien dices, ya nos recuperamos mucho más rápido que el resto, por 1 millón de estrategias que ahí se hicieron. Y ahora estamos en esa etapa de trabajar en los nuevos destinos, en lo nuevo que viene. Hay que dejar la plataforma para eso. Y son muchos cambios, Jacqueline. Pero, Jacqueline, eso son de las cosas de lo que quieren los turistas y eso, pero dentro de esos estudios que tú estás haciendo permanentemente y encuestas, ¿ha tomado también en consideración los retos que tenemos? Por ejemplo, la basura, Boca Chica y otros destinos que están llenos de basura. En la provincia de la Altagracia, algunos llaman que hay guetos de haitianos y que eso espanta a los turistas. El tema de la seguridad, es decir, hay una visión holística, verlo todo, lo que la gente quiere, pero también darle. Y en algunos puntos importantes del país, por ejemplo, que hayan instalaciones hospitalarias que den la garantía al turista, porque a veces se hacen hoteles espectaculares, destinos lindísimos, pero si te ocurre algo, no tienes donde. Tú sabes que eso fue una de las cosas, eso que tú acabas de decir, fue una de las cosas que el COVID nos restregó en la cara. Fue una de las cosas que nos dijo, mira, tú tienes una necesidad imperante de tener el turismo médico, porque hay turismo de salud y hay turismo médico, ¿verdad? O sea, está el que responda y otro el que venga por eso. Hay dos cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Si te pasa algo, ¿dónde ir? Ajá, y si yo quiero tratarme, ¿dónde también puedo ir ahí? ¿Dónde también yo puedo ir? Entonces sí, tenemos inclusive un estudio que se llama ¿Por qué no vuelve el turista? ¿Verdad? O sea, que hacemos el estudio, claro. O sea, hay un estudio donde yo digo, ¿tú estás satisfecho? ¿No estás satisfecho? ¿Quiénes volverían? Pero hay un 8% me dice que no volvería. Entonces yo dije, no, pero yo necesito saber por qué que no quiere volver. Tú sabes. Y sin embargo, el tema de la seguridad no me queda nunca alto en que el por qué no quisiera volver. De hecho, la percepción de seguridad que tiene el turista acerca del destino de República Dominicana, y yo le pregunto, ¿tú has ido a otro destino? Sí.
y entonces yo me comparo en términos de percepción de seguridad. Yo digo, cuando tú fuiste a este destino, ¿cómo te sentiste a nivel de seguridad? Y cuando tú viniste a República Dominicana, sí, me comparo con Francia y si me comparo con otros destinos, evidentemente no voy a quedar tan alto. Pero dentro del Caribe somos los que tenemos increíblemente la mayor percepción de seguridad. Y eso pasa porque el destino, por ejemplo, un destino como Punta Cana, donde todo el mundo vive del turismo, pocas veces te va a pasar algo. Te pasa porque hay dos eventos de inseguridad. Uno que viene por vandalismo y otro que viene por inseguridad operativa, un accidente. Eso no es un vandalismo, es una inseguridad operativa. Pero como bien dice, ¿por qué no viene el turista? ¿Por qué tú no volverías a República Dominicana? Y salen esos elementos que tú acabas de decir. Sale el tema de la basura, me salen los temas como tú dices, de cosas que no encuentran en el destino, que quisieran encontrar. Los temas que antes salía, que ya no está saliendo, es el tema gastronómico. ¿Qué hacer fuera del hotel? Sí, hay mucha oferta gastronómica. No. Pero en el destino Santo Domingo, por ejemplo, tú ves cómo ha aumentado la satisfacción con el tema gastronómico. Los hoteles ahora, déjame contarte, hay una particularidad. Ya el hotel que está viniendo, o sea, a mí lo que me está llegando al Confotur, lo que me está llegando al DPP, que es el que aprueba la parte hotelera, son muchos hoteles que ahora no son nada más todo incluido, sino que además tienen adentro un parque acuático, que tienen adentro 3 o 4 ofertas gastronómicas diferentes, que tienen dentro un super spa que se están dando los hoteles. Entonces el hotel le ha tocado transformarse para ser parte de este cambio en el tema del turismo. No hay algunos ecológicos que yo veo que cada vez son más en la República Dominicana. Así mismo. Novedades que uno no cree que pueden existir en el país. Y tú sabes que ese es uno de los retos que más adelante, y ya la estamos trabajando, pero que vamos a tener, es cómo tú regulas eso en un país donde hay huracanes. Porque el glamping está bellísimo. Ay, me encantaría irme a una montaña donde hay glamping. No, pero yo tengo que asegurar que si tú estás ahí glamping... ¿Qué es lo que es el glamping? El glamping son esto que es en la naturaleza, que es como una casa de campaña, pero que tiene hasta aire acondicionado. Entonces, ¿cómo comenzamos a regular el tema de glamping? El tema inclusive de los hospedajes no hoteleros. ¿Cómo lo hacemos también más seguro? Entonces yo creo que el reto en el que nos encontramos es un tema de adaptar la regulación al cambio que ha tenido el turismo, por un lado, desarrollar los nuevos destinos turísticos y hacer el cambio que quiere el turista. Y en algunos temas hemos avanzado, ya estamos comenzando a ver más hospitales. Viste en Santiago que salió esta parte del Homes que es de turismo médico, y eso van a venir más. Viene uno que viene ahora en Santo Domingo Este. Que viene Santo Domingo Este. O sea, vamos dando, yo digo, que pininos. Tenemos que avanzar un poco más rápido, porque te cuento que nosotros tenemos a Chile, a Colombia, a Argentina, a toda esa gente llamándonos para decirnos, ¿cómo es el Confotur de ustedes? ¿Cómo fue que ustedes hicieron tal cosa? Pero eso es bueno. Es bueno, pero eso implica que si estábamos manejando 80, tenemos que comenzar a manejar 120 para seguir siendo un destino atractivo y, como tú dices, seguro, sostenible, completo. ¿Verdad? ¿Cuántos dominicanos hoy no se están yendo a Colombia o a Centroamérica? Hoy en día la gente quiere hacer otro turismo. Y yo creo que ahí está el reto. El crecimiento, las estrategias han estado ahí y ya las 2 primeras etapas yo creo que nosotros las cumplimos, que es la etapa de crecer, de mantener ese crecimiento y ahora es mantenerlo a largo plazo. Claro. A seguirlo empujando. Claro. Jacqueline, recientemente, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, tu empresa analítica, presentó un estudio sobre el impacto del turismo. Y tú hablabas de lo que se llama el consumo inducido en la economía. ¿Tú no podías explicar el valor que esto tiene? Oh, inmenso. Mira, a diferencia de otros sectores, ¿verdad? El turismo lo que hace es que trae consumo de afuera a República Dominicana. Algo que no está, ¿verdad? Entonces, tú te estás agarrando una parte que está fuera del mundo, de ese valor, de ese dinero que hay fuera del mundo, y tú lo traes a República Dominicana, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Lo segundo es que para tú exportar una piña en República Dominicana, tú tienes que pasar por muchísimos procesos. Pero cuando el turista viene, él se lo pudo haber comido en su casa allá en Estados Unidos, o se lo pudo venir a comer aquí. Es una exportación. Entonces, cuando ese turista viene, comienza y gasta. Parte lo deja en el hotel y ese hotel tiene que comprar bienes y servicios. Y cuando compra esos bienes y servicios, genera empleo
dentro del hotel, pero también genera empleo fuera del hotel. Genera empleo en el sector agropecuario, genera empleo en el sector transporte, genera empleo, ese turista tiene que montarse, genera empleo en los bares y restaurantes. No, y el gasto en la tienda, de porque compran de todo, desde comida, medicamentos. Pero adivina qué, etcétera. Ese empleo que ellos crean en el hotel y fuera del hotel, ese empleado ahora tiene dinero en su bolsillo para ir y beberse una cerveza, para ir a un parque de diversiones. Y eso es lo que se llama el consumo inducido por el turismo. O sea, el turismo tiene un impacto directo, vine y gasté. Tiene un impacto indirecto. Hay empresas chiquitas que comienzan con 10 empleados y cuando ese turismo comienza a crecer se tienen que ir a 20, a 40 empleados, pero además tienen que invertir en un almacén nuevo. Y ahí viene un efecto indirecto, que son las ganancias de esas empresas que no son turísticas pero están vinculadas al turismo, los empleos de esas empresas que no son turísticas pero están vinculadas al turismo, los impuestos que te pagan esas empresas cuando ganan dinero que no son turísticas pero que están vinculadas al turismo, y es un empleo indirecto. Ahora viene el inducido. El inducido es ese empresario que está vinculado al turismo, entonces ahora puede comenzar a invertir en otra cosa, invierte en una casa, invierte en el sector construcción, invierte en la misma empresa, y esos empleos van y salen y comienzan a consumir bienes y servicios que si el turista no viene, ese dinero que estaba allá afuera no iba a venir aquí, como dice la gente, a dar vuelta dentro de la economía y a multiplicarse, y esos son los efectos. Ok, tú dijiste, Jacqueline, en su momento que hiciste esa investigación con 25 fuentes de investigación para llegar a esas conclusiones y decir lo que tú estás diciendo, pero con evidencia de que eso ocurrió. Así mismo. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, cuando tú quieres analizar y llegar a ese nivel de detalle, evidentemente tú tienes que utilizar fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social, a ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, la Dirección General de Impuestos Internos, a ver si es verdad, la fuente y las estimaciones que hace Banco Central, información que existe del mismo Ministerio de Turismo, de temas internacionales, de plataformas que te dan información acerca de la gente que está viniendo a República Dominicana. Y todo eso tú tienes que tener la capacidad, evidentemente, de conectarlo, de hacerlo coherente, porque lo que te dice una fuente no necesariamente es igual a lo que te dice otra, o tú tienes que tratar de ver dónde está esa coherencia. Y toda esa data que tú utilizas, pues entonces tú tratas de ponerla en un solo modelo y ponerlos a hablar juntos y a darte el resultado que yo te estoy diciendo. Hacer este tipo de estudios requiere mucho detalle, mucha minuciosidad, porque decir que al final del día el turismo te impacta casi el 20% de una economía. Casi el 20%. Casi el 20%. Es mucho. Tú dices, wow, es mucho, ¿verdad? Pero es que esos efectos que están ahí, tú tienes que saber medirlo, saber ponerle un número y saber multiplicarlo. Yo le decía, yo recuerdo que llego un día a mi casa y estoy viendo, había visto los primeros resultados del estudio. Llego el día a mi casa y me siento a hablar con la señora que cuida a mi hijo. Y comenzamos a hablar. Y yo me sorprendí porque yo le digo, no, pero lo que pasa es que tú sabes que estoy haciendo esto y veo, cuéntale, el turismo es muy importante. Y tú sabes lo que me dice ella, oh doña, pero claro que es importante. Usted trabaja en el Ministerio de Turismo y me paga, si no yo no estuviese trabajando aquí. O sea, ella tuvo una inteligencia natural. Para entender. Para entender por qué es tan importante, nosotros que somos un país chiquito, tomar de lo que hay allá afuera para poder crecer. Si vamos a crecer entre nosotros mismos, un país de 10 millones de habitantes, es difícil, Jacqueline. Es más fácil traer demanda internacional a un país donde tú tienes un 40% de pobreza, un 30% de pobreza. ¿Cómo tú creces? ¿Cómo esos pobres motorizan la economía? No, tú tienes que traer consumo de afuera para que ese consumo que está allá afuera, que es infinito. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol como Ministerio de Turismo, en el caso de turismo, es que venga más gente de la que está allá afuera aquí a consumir para que eso se multiplique. Porque vivir de nosotros mismos va a ser un poquito difícil. Jacqueline, tú tienes una empresa analítica de investigación y de asesoría, de estudios y de asesoría también a empresas. Y uno de los temas que se habla también para salir de la pobreza, para que el país se desarrolle, es que se creen muchas pequeñas empresas y hay países grandes como Italia que tienen muchas pequeñas empresas. Nosotros no tenemos tantas pequeñas empresas. E incluso hay estadísticas ahí que dicen, no sé hasta qué punto serán ciertos, que de 10 empresas que se hacen, solamente permanecen en el tiempo, qué sé yo, un 20%, 2, 3%. ¿Cuál es tu visión de las
MIPYMES y de las pymes, pequeñas empresas en la República Dominicana? ¿Por qué? ¿Y por qué, como economista, como asesora, por qué hay empresas que quiebran y otras se mantienen? ¿Es un tema de gestión, del ambiente? ¿Qué motiva eso? ¿Y por qué no hemos crecido tanto en pequeñas empresas? Mira, he estado muchos años vinculada al sector, muchos. Y esas encuestas me las conozco muy bien. En primer lugar, pasa porque muchas de las micro y pequeñas empresas que se crean por subsistencia y no se crean por estrategia. No es que el microempresario y el pequeño empresario salió a formar una empresa. Muchas veces fue que se quedó desempleado y su plan B fue hacer una empresa. Cuando tú haces una empresa así, es mucho más difícil, ¿verdad? En segundo lugar, lo que te voy a decir no va a ser nuevo y tú te lo sabes muy bien. Hay un tema de educación y de organización en esas empresas. Muchas veces el micro y pequeño empresario entiende que él es la empresa, ¿verdad? Entonces no lo separa. Y cuando tú vienes a ver, se queda sin cash flow, porque él saca de esa empresa y nunca se determinó ni siquiera a ver los estados financieros, de dónde viene el dinero, cuánta gente le debe, cuánta gente no le debe. Hay un tema ahí de organización, y la organización viene de por dónde surgió la empresa. Por eso hoy hay tantos servicios que tú ven que diciéndole al microempresario, ven, déjame ayudarte. Lo tercero es que el mercado normalmente está tendiendo a eso. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Quiénes están creciendo? Influencer, gente que quiere trabajar en casa, gente. Entonces, ese mercado es un mercado que crece, pero para que crezca, date cuenta que inclusive en el colegio están cambiando. Ya los niños le están dando emprendedurismo, ya los niños le están dando finanzas. Antes eso no se daba. Y es un cambio para poder en el futuro hacer que esa tasa de deserción sea más pequeña. ¿Por qué rotan tanto? Porque quiebran. ¿Por qué quiebran tanto? ¿Por qué quiebran tanto? Ojo, en primer lugar, como te dije, cuando la empresa nace, me quedé sin empleo, déjame poner un negocio. Pon un salón. Pon un salón, pero tú no hiciste los análisis financieros del salón. Tú vas a ese salón en la tarde y necesitas dinero para pagar el colegio de muchachos, tú lo sacas de esa caja y vas para allá. Cuando tú vienes a ver, tú no cuidas tu crédito. Terminas endeudándote en malas fuentes de financiamiento porque tú no sabes ni siquiera cómo monitorear tu crédito. Y para que tener un crédito barato, necesitas obligatoriamente acceder a financiamiento formal. Entonces terminas en un financiamiento informal que se va quedando con tu negocio poco a poco. ¿Verdad que sí? Comienzan a cortarte las fuentes de financiamiento que te dan tus suplidores también. Y todo eso es una falta de organización y sobre todo una falta de planificación inicial. ¿El mercado quiere eso que yo voy a ofrecer? ¿Lo quiere o no lo quiere? La verdad es que sí, la tasa de, así como es grande la tasa de nuevas, así es grande la tasa de lo que quieren, lo que cierran. Pero te voy a decir algo, sí, la gente que se lee los libros de los grandes millonarios, ¿qué te dice? De 10 emprendimientos que hice, quebré en 8, en uno quedé más o menos bien y con el que me hice millonario fue con este último. Es un número natural, es un número natural. En Italia, como tú dices, hay también iniciativas estatales fuertes por muchos años alrededor del emprendimiento. Y el emprendimiento es lo natural, las micro y pequeñas empresas es lo natural. Las grandes multinacionales son importantísimos, sobre todo para el tema de gestión de conocimiento. Mucha gente sale de un Claro, de un Verizon en su momento, de una cervecería, de un Philip Morris, y son esa gente que adquirieron conocimiento gerencial, conocimiento de negocio, que esas empresas invirtieron en ello, lo que luego sale y hacen los negocios más exitosos. Tú ves, nunca voy a olvidar cuando tuvimos la crisis de Zona Franca, cuánta gente de ingreso bajo que trabajaba en Zona Franca que se quedó sin empleo, fundó ahí en el este un lugar que se llama Villa Panti, compraban los recortes de las telas y ellos los procesos que aprendieron dentro de la Zona Franca lo pusieron en place y que salieron sus empresas. Entonces yo creo que es un poquito eso y ahí vamos caminando. Bueno, agradecemos, Jacqueline, en todo lo que vale tu excelente participación, como siempre, tú no defraudas. Aprendimos mucho esta mañana y tenemos la esperanza de que vamos a seguir creciendo y que si se hace lo que se tiene que hacer, pues hay posibilidades de que tengamos éxito. Muchísimas gracias. Somos un país maravilloso. Señores, yo no sé si despedimos desde aquí. Nos vamos con la doctora Luz Rosa Estrella. Sí. Vámonos con la doctora Luz Rosa Estrella y nos vemos mañana si Dios quiere.